Nuestro tema para hoy es un héroe humilde. Es un tema muy interesante porque ahora vamos a descubrir la otra parte que ya nuestro pastor Dani Perla nos anunciaba desde el domingo, que son como las dos tapas de esta historia. Primero Caleb ahí en el capítulo 14 y ahora Josué en el capítulo 19 del libro que lleva su nombre. Así que vamos a orar para descubrir las lecciones que encontramos en esta historia. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra que tiene mucho que enseñarnos en un tema que es tan importante hoy, el tema del liderazgo. Y te imploramos que nos permita seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que es el ejemplo que han seguido los grandes líderes en la historia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Para este día, pastor, ya usted nos decía al principio de la semana cómo Caleb había recibido primero. Y claro, ahí en cumplimiento de la promesa de Dios. Y uno, humanamente hablando, podría esperar, ok, Caleb recibió, está bien, porque es de los únicos dos que llegaron hasta el final, entraron en la tierra prometida de toda la generación que salió de Egipto, y el siguiente es Josué. Pero no es el siguiente que recibe, él recibe hasta el final. En Josué 19 se nos cuenta esto, y por qué esto es importante, qué lección encontramos acá. Aquí tenemos una lección realmente como los grandes líderes del pasado a quienes Dios ha guiado, ellos se comportaban, cómo es su conducta, cómo es su testimonio, lo que precisamente hablábamos el día de ayer. Y en este caso, esta sección que voy a recordar algo que mencioné al principio de la semana, de los capítulos 14 al 19, nosotros tenemos cómo se distribuye la tierra. Primero a Caleb, pero el último es Josué. Después de haber repartido a todos, excepto a la tribu de Leví, Josué recibe al final. Y esto nos muestra su espíritu humilde. No está allí como líder para tomar primero, para tomar lo mejor. Hay un dicho popular que dice, el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Pero en este caso no es así. No es así en el reino de Dios. Caleb recibe una porción de tierra que se conoce como, bueno, el nombre era Timnat Sera, que eso significa una porción que sobraba, algo que había quedado ahí para repartir. En el caso de Josué, correcto, en el caso de Josué, él recibe la porción que había quedado. Y era una ciudad que había que reconstruir. Noten, ni siquiera lo que ya estaba mejor, sino aquello que todavía había que reconstruir. Gran lección acerca del liderazgo, donde nos muestra que en el reino de Dios el hecho de ser líder no es siempre para obtener lo mejor, sino para servir. Un concepto, pastor, que ahora se ha vuelto bastante popular, el concepto de líder siervo. Incluso recuerdo un libro de un autor que se titula algo así como Los líderes comen al final. Me llama mucho la atención. Pero yendo al caso de Josué, usted destacaba ya que era una ciudad que era lo que sobraba, Timnat Sera, y que además había que reconstruir. ¿Por qué Josué no pidió una gran ciudad? Podía haberlo hecho, era el líder. ¿Por qué no pidió una gran ciudad? Pero no solamente eso, encima el relato nos cuenta que pidió una cerca a Silo. ¿Qué mensaje hay ahí sobre el carácter de Josué y qué ejemplo nos está dando a nosotros? Bueno, creo que aquí tenemos que revisar la historia de Josué. La vida está llena de decisiones. Tanto Caleb, que hemos estado estudiando esta semana, como Josué, nos muestran que hay decisiones que debemos tomar. Josué había tenido encuentros con Dios maravillosos. Recordemos que había sido uno de esos que subieron con Moisés al monte. Había visto también cuando otros ancianos profetizaron, un grupo de 70 personas más 2 que después se añadieron. Él había visto cómo Dios está dispuesto a guiar no solo a un líder, porque a veces hay el concepto, o tenemos el concepto que un líder es el único, que no hay otro, no hay nadie más como él. No. Tenemos el concepto que Dios está dispuesto a dar su espíritu para todos. Sí. Y la vida de Josué había sido una vida confiando en las promesas de Dios, lo que se le ha dicho al principio del libro de Josué. Tenemos claro, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, sigue la ley de Dios,
cree en las promesas, camina, tú vas a conquistar. Entonces para él Dios era su porción. Y esto es claramente evidenciado por la porción de tierra que él está eligiendo, quedaba cerca de Silo. ¿Qué había en Silo? La semana pasada estudiamos que el pueblo de Israel tomó un tiempo para parar allí en Silo y erigir o levantar el tabernáculo. Sí. Entonces ahí nos muestra de alguna manera una de las prioridades de Josué era estar cerca del tabernáculo. Amén. Era estar cerca de donde está el culto de adoración. Él va tomando decisiones para mantener siempre su fe ardiendo, siempre su comunión con Dios. Así que realmente es notable estos dos aspectos que creo que podemos resumir de la lección del día de hoy y aprender. Número uno, que como líder, él estaba dispuesto a ser un líder humilde, a esperar, a ver que los demás tuvieran lo que necesitaban y bueno, quedaba algo para él lo tomaba. Y número dos, su prioridad era Dios. Eso lo llenaba, eso lo satisfacía. Estaba cerca de la presencia de Dios. Josué entra en esa categoría de los grandes héroes de la fe que encontramos en el libro de Hebreos, el capítulo 11, que dice que al final, aunque estuvieron en la tierra prometida, yo creo que él era uno de esos, al final ellos sabían que ese lugar no era el lugar donde ellos iban a aspirar llegar hasta el final. Para ellos solo era un lugar temporal, un lugar de paso, porque ellos esperaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nuevamente, pongamos nuestra mirada en Dios. Sí, hay que vivir aquí en la tierra, claro. Sí, hay que hacer cosas, sí, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que comprar, hay que vender, hay que hacer todo lo que sea, pero que nunca estas cosas nos roben nuestra comunión con Dios, nuestro tiempo que tenemos para Dios. La semana pasada yo estaba haciendo por ahí un estudio y le pregunté a la inteligencia artificial cómo los salvadoreños distribuyen su tiempo durante la semana, durante el día y en la semana. Y es bien interesante cómo distribuimos el tiempo, porque sabe que el tiempo es una de las cosas que más nosotros carecemos hoy en la actualidad de tener un tiempo, porque no hay tiempo para muchas veces para la comunión con Dios y entonces un 10 al 15% del día se dedica al ocio. Ese ocio, ahí entra todo, incluso la parte religiosa, según cómo lo distribuye la inteligencia artificial, si es un 10%, o sea, estamos hablando de unas 3 horas en el día, bueno, son 2 horas y media, pero como 10 a 15%, pues 3 horas, un poquito más. Pero ahora, hermano Gerson, si nosotros sacamos del día y, por ejemplo, revisamos nuestro teléfono, ¿cuánto tiempo de uso tiene en el día? Nos damos cuenta que puede tener más de las 2 horas o de las 3 horas. Sí. Entonces la pregunta nuevamente es, ¿cuánto tiempo dedicamos nosotros a la comunión con Dios? Josué nos muestra que para él una prioridad iba a ser la relación con Dios. Amén. Pero pastor, justamente en esa dirección, ¿cómo podemos ser más intencionales? Quizás esa sea la palabra, en el sentido de que, como usted ya lo dijo, esa es la realidad que estamos enfrentando. Siempre pensamos, no tengo tiempo. Desde que nos levantamos en la mañana, casi nos levantamos a correr con las actividades del día. Entonces, ¿cómo realmente podemos ser más intencionales? Porque podríamos decir, Josué no tenía que enfrentar las faenas de nosotros con largas horas de trabajo, con largos tráficos. Era diferente su situación, pero lo que él hacía sigue siendo válido para nosotros, dedicarle tiempo a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Habrá que tomar decisiones. Una de las últimas cosas que estoy escuchando, y yo creo que vamos a tener que aprenderlo, para ser intencionales es programar, es agendar aún nuestro tiempo para Dios. Y sabes que esto también aplica en el matrimonio, porque muchos hogares se están destruyendo, porque no hay tiempo. Cada uno está ocupado en sus cosas. Ahora se añadió esto de las pantallas y ahora vienen cada vez más pantallas. Antes lo teníamos en el teléfono, ahora el reloj también reproduce lo que hay en el teléfono. Ahora, recientemente una visita que hice a un centro comercial, vi que hay audífonos que ya el case donde se guardan los audífonos, la cajita o como le llame,
Ya tiene pantalla también que está reproduciendo. Usted está viendo lo que si es un video y también lo está viendo. O sea, cada vez pantallas. El carro tiene pantalla también. Todo. Entonces todo absorbe nuestro tiempo y llama nuestra atención. ¿Qué podemos hacer? Bueno, agendar. Va a haber que agendar, así como tomarlo como que esto es una empresa, ¿verdad? Como parte de su trabajo. Tal hora, yo voy a tener mi tiempo con Dios. Tal hora, tiempo para mi familia. Si no lo agendamos, simplemente el día se va a ir y no vamos a lograr nuestro cometido. Bueno, ahora tenemos ese desafío y pastor, quisiera que orara por nosotros para que lo veamos como lo que es una urgencia para nosotros. Era urgente para Josué, para nosotros es más urgente pasar tiempo con Dios para poder poner las cosas todas en su debida dimensión. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos muestras cómo es el carácter de un líder, de alguien que confía en tus promesas. Reconocemos, Señor, que este mundo no es nuestro hogar y es transitorio. Te pedimos, Señor, que tú siempre nos des el sustento necesario, pero que no estemos tan cargados, que nuestros corazones estén abrumados por las cosas de este mundo, que no tengamos tiempo para ti. Ayúdanos, Señor, para que podamos tener tiempo para tener comunión contigo y para compartir tu palabra. También, Padre, oramos para que nos des la paciencia para esperar aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor eres tú. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.